Hola, buenas tardes. Mi nombre es Linda Margarita Romero Rodríguez y voy a exponer sobre la materia de programación orientada a objetos. Bueno, para comenzar, ¿qué es la programación orientada a objetos? Es un modelo de programación en el que el diseño de software se organiza alrededor de datos u objetos en vez de usar funciones y lógica. Un objeto se define como un campo de datos con atributos y comportamientos únicos. La principal característica de este tipo de programación es que soporta objetos que tienen un tipo o clase asociado. Estas clases pueden heredar atributos de una clase superior o superclase. Por esta razón, este enfoque de programación se utiliza en programas grandes y complejos que se deben actualizar con cierta regularidad. El- los dos lenguajes de programación orientada a objetos más usados son C++ y Java. El lenguaje de modelo unificado es un lenguaje estándar de notación gráfica utilizado en el desarrollo de software para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema. También se habla sobre las dos categorías principales de los diagramas de estructura, que son estáticos, y diagramas de comportamiento dinámicos. En su historia surge en Noruega en 1967 con un lenguaje llamado Simula 67. Y ese mismo lenguaje tenía la primera vez los conceptos de clases corrutinas y subclases, conceptos muy similares a los lenguajes orientados a objetos de hoy en día. En los 70 científicos de Palo Alto inventaron el lenguaje Smalltalk, que dio respuesta al problema anterior, que era investigar y no planificar. El Smalltalk fue el primer lenguaje orientado a objetos puro, es decir, únicamente utiliza clases y objetos. En los años 80, AT&T Labs amplió el lenguaje C para crear C++, que soporta la programación orientada a objetos. En esta misma década se desarrollaron otros lenguajes orientados a objetos como Objective-C. También se habla como en los 90 se consolida la orientación a objetos como una de las mejores maneras para resolver problemas. En el 96 surge un desarrollo llamado Java. Su filosofía es aprovechar el software existente, facilita la adaptación del mismo a otros usos diferentes a los originales sin necesidad de modificar el código ya existente. En el 97 se desarrollan herramientas CASE orientadas a objetos como el diseño asistido por computadora. En el 98 a la fecha se desarrolla la arquitectura de objetos distributivos RIM, Cobra, COM, DRECOROM. Actualmente la orientación a objetos parece ser el mejor paradigma, no obstante, no es una solución a todos los problemas. Trata de eliminar la crisis del software. Entre los creadores de las metodologías orientadas a objetos se encuentra G. Ivan Jacobovs y Peter Check. Bueno, y el paradigma de la programación orientada a objetos se basa en cuatro principales conceptos y son la abstracción, es la capacidad humana de identificar los objetos y clases de los objetos que conforman el sistema. Es la fase en la que el programador analiza un problema y construye una propuesta de solución basada en los datos proporcionados y la finalidad del sistema en sí. El encapsulamiento se refiere a la facultad que se tiene para ocultar el estado de un objeto, valores de sus atributos, de tal manera que sus métodos, operaciones o acciones definidas para en la clase de objetos. Puede extraer o modificar los valores de sus atributos, es decir, cambiar su estado. Otro que conforma también es el polimorfismo, que se refiere a la cualidad que poseen los objetos para modificar de cierta manera su comportamiento en función de un contexto dado. La herencia es la facultad que se tiene en la PO para estructurar de forma jerárquica a las clases de un programa. Cuando se realiza dicha organización e implementación se definen las relaciones de herencia.
Y bueno, también aquí hablo sobre las ventajas y las desventajas. Una de las ventajas es la reutilización del código heredado. Se diseñan correctamente las clases, se pueden usar en distintas partes del programa y en diferentes proyectos. Mayor modificabilidad. También la facilidad para detectar errores en el código y la modularidad. Y para finalizar, la flexibilidad gracias al poliformismo. Una de las desventajas puede aumentar la complejidad y el tamaño del código, especialmente cuando el sistema implica múltiples niveles de herencia, el poliformismo y el enlace dinámico. Estas características pueden hacer que el código sea más difícil de entender, depurar y probar, y puede inducir a errores y bugs que son difíciles de detectar y corregir. Bueno, y en conclusión aprendimos que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Su diseño de software se organiza en el código en torno a objetos en lugar de acciones y a los datos en lugar de la lógica. La PO se basa en conceptos claves como son las clases, los objetos, la herencia y el poliformismo. Cuando un programa se ejecuta se crean clases, es decir, objetos que interactúan entre sí para llevar a cabo tareas específicas. Se utiliza en programas grandes y complejos que se deben actualizar con cierta regularidad. Su historia surge en 1967 con un lenguaje llamado Simula 67, desarrollado por Nygaard y Dahl en el Centro de Cálculo noruego. También en los 70 científicos del Centro de Investigación en Palo Alto, Xerox, inventaron el lenguaje Smalltalk. Fue el primer lenguaje puro basado solo en clases y objetos. Y en los 80 se amplió el lenguaje C para crear C++. En los 90 se consolida la PO como una de las mejores para resolver problemas. En el 98 a la fecha se desarrollan arquitecturas de objetos distribuidos como la RIM, Corba, Chrome, de Chrome, que se basan, ya de ahí se basan en 4 principales conceptos: la PO, que es la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el poliformismo. Algunas de las ventajas son la reutilización de código heredado, la mayor modificabilidad, facilidad para detectar errores en el código, modularidad y múltiples niveles de herencia. Ya ahí hablamos sobre las desventajas, que puede aumentar la complejidad y el tamaño del código, especialmente cuando el sistema implica múltiples niveles de herencia, poliformismo y enlace dinámico. Puede consumir más memoria y recursos del CPU que en otros paradigmas, como la programación procedimental o funcional. La PO se utiliza en el área de software y es primordial para el desarrollo de aplicaciones. Ejemplo de objetos sería un cliente, y cada objeto tendría sus propias propiedades y métodos como nombre, dirección, etc. Porque no está cargando. No, sí está cargando. ¿Qué le pasa con la aplicación? Es más, no sé si se grabó.